Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Estamos esperando que se levante la música para comenzar ya mismo junto con Rolando Barbano. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa lleno de historias atrapantes. Vamos a meternos con las crónicas del Doctor Muerte, la historia de un falso médico al que están acusando de haber matado a uno de sus pacientes por su forma de actuar. No tenía título, Richard. Sí. También nos vamos a estar metiendo con el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, este nene de 5 años, Ricardo, cuya muerte nos horrorizó a todos, ocurrida en La Pampa. Ahora están jugando a su mamá y a la pareja de su madre. Vamos a tener una entrevista sobre el caso, nos vamos a meter con los detalles de este crimen aberrante. Y además vamos a ir a Rosario para hablar del asesinato todavía impune de Joaquín Pérez, un arquitecto asesinado en un robo, un caso que generó una marcha que movilizó a toda la ciudad santafesina y que todavía hoy no tiene respuestas. Y por supuesto, el desarmadero, Ricardo, el desarmadero, como todos los sábados. Claro, que es la historia que ustedes están esperando todos los sábados. También va a haber una historia para contar en el desarmadero. Pero bueno, vamos al primer tema de esta edición de Cámara de Crimen, que tiene que ver con un trucho. Tiene que ver con un trucho peligroso, tiene que ver con un trucho presuntamente asesino. Digo presuntamente porque lo van a juzgar. ¿Y qué truchaba? Se truchaba a sí mismo, se hacía pasar por médico y cometió actos que llegaron hasta el homicidio. Vamos a una barrida, dale. Muy bien, bueno, ¿está? Esta persona que ustedes ven acá, este sujeto o individuo, se llama Ignacio Martín. Usted dirá, sí, se hizo pasar por médico, el tipo no era médico. Usted dirá, bueno, está bien, debe ser uno de los otros estafadores que vienen de vender terrenos que no son propios, que tienen o por ejemplo, o que tiene una larga historia de estafas y de defraudaciones. Sí, tiene una historia de estafas y defraudaciones, pero tiene 19 años. 19 años. No solamente se hizo pasar por médico, atendió como médico en un periodo muy especial, en la pandemia. Empezó esta historia en 2020, Richard, en lo peor de la pandemia y en lo peor de la cuarentena que estábamos sufriendo todos. ¿Se acuerdan ustedes que por aquellos meses de 2020 muchas provincias crearon comités especiales para atender todo lo que tenía que ver con el coronavirus, para coordinar los esfuerzos entre los médicos, Defensa Civil, los bomberos? Esos comités, esos centros de operaciones tenían muchísimo poder por aquellos tiempos. Podían disponer, por ejemplo, que alguien entrara a una provincia o no. ¿Recuerdan el caso de Pablo Muse, el hombre que viajó desde el sur hacia Córdoba para tratar de ver a su hija Solange, que estaba muriendo de cáncer, para despedirse y no se lo permitieron? ¿Cuál fue el organismo que no se lo permitió? El Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia de Córdoba. Lo estoy citando a este Centro de Operaciones de Emergencia, más conocido a nivel provincial como el COE, porque este joven del que les vamos a hablar hoy, Ignacio Martín, trabajaba para el COE, trabajaba para la sede de Río Cuarto de este organismo. Un organismo que tenía que derivar médicos a domicilios ante las denuncias o los llamados por sospechas de coronavirus, tenía que disponer los movimientos de ambulancias, las internaciones y también, por supuesto, se ocupaba de enviar paramédicos. Ignacio Martín comenzó a trabajar en 2020 en el COE de Río Cuarto, la segunda ciudad más importante de todo Córdoba. Allí empezó encargándose de tareas de logística, de la parte de operaciones, pero poco a poco fue ganando espacio, fue ascendiendo en la estructura de este organismo y también empezó a dedicarse a la atención médica domiciliaria. Iba a ver a pacientes que llamaban al COE pidiendo atención.
Ahora, Nada fuera de lo común hasta ahí, Ricardo, de esta historia parece la de un voluntario que se acerca a un centro de operaciones médicas en un momento en que se necesitaba mucha ayuda sanitaria y comienza a desplegar su trabajo. Pero este tipo no era médico. Truchó la matrícula, presentó como propia la matrícula de una médica, que sí era médica, la truchó y truchó otros papeles que tenían que ver con la demostración de que era médico. Este tipo no sabe dónde queda el hígado. Este tipo no sabe tomar el pulso. Este tipo no es un tipo, es un pibe, 19 años. Engañó a media provincia, a toda la ciudad de Río Cuarto, a las autoridades de Río Cuarto, en perjuicio de los habitantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque los perjudicó. Si uno no sabe de medicina y atiende casos médicos, incluso algunos muy importantes con cardiopatías, en medio de una pandemia donde muchos médicos iban descubriendo los efectos que provocaba la enfermedad, los efectos que provocaba el COVID, en ese caldo aparece este tipo que, insisto, es un pibe, 19 años, que cuando uno lo escuchaba hablar, tenía, de haber escuchado, de haber oído, alguna que otra terminología médica, habrá escuchado bastantes programas de televisión dedicados a la medicina o habrá escuchado a algunos médicos que aparecían en los noticieros hablando del tema del COVID. Y si es posible, les digo a la producción, vamos a mostrárselo ya mismo para que usted vea, 19 años, no se olvide de eso, 19 años, cómo hablaba este tipo como jefe o como responsable de un organismo municipal que tenía que ver con el cuidado de la salud de la población en un momento de pandemia. Mírelo. Dale. En el caso de que sea una sintomatología que requiera una consulta médica, se me deriva en mi oficina, en donde yo le hago una telemedicina y evalúo si necesita ese paciente una valoración de un médico en la casa o solamente el seguimiento con la telemedicina. Gracias a esto hemos ubicado algunos casos positivos que han llamado por sintomatología. La mayoría son contactos estrechos a un caso positivo que presentan sintomatología como fiebre y falta de aire. Está bueno recordar a la población que estamos evaluando y estamos derivando a personas con síntomas fiebre más alguna dificultad para respirar. Acá tenemos gente de todos lados, tenemos gente de la municipalidad, tenemos gente del voluntariado, tenemos médicos del COE Central, tenemos médicos locales de acá, es todo un conjunto de gente. Los números siempre son en tiempo real. Nosotros con el área de epidemiología se trabaja todo el día justamente para poder testear y tener los resultados según lo que nos manda el laboratorio central. Los números de los casos son los que estamos informando. Richard, mentira. Este joven, entre otras cosas, según la causa judicial y los testimonios que hay, le hizo creer a sus compañeros que tenía 24 años. Porque claro, imposible pensar en un médico de 19. O por lo menos tendría que ser alguien muy excepcional. Pero lo que está reunido en esta investigación, que ahora llega a juicio oral, tiene que ver con un discurso que habría mantenido Ignacio Martín, donde les decía a todos, tengo 24 años, soy un estudiante avanzado, luego habla de el momento en el que se recibe. Y lo que se sabe hasta ahora es que, primero, también habría tenido engañada a su propia novia, que es médica, a la cual le hizo creer que tenía título habilitante. Le hizo creer a todo su entorno y también a todos sus compañeros que era médico. Aprendió a hisopar, se dedicaba a esto, pero también se dedicaba a recibir pacientes en un consultorio, elaboraba recetas como si fuera médico, venía la gente y le decía, tengo estos síntomas que puedo tomar, y él escribía la receta, se la entregaba y los mandaba a la farmacia a comprar lo que él, sin conocimiento alguno, les había prescripto. Recién en diciembre de 2020, esta nota que veíamos del 12 TV era de agosto de 2020, recién en diciembre de 2020 empiezan las sospechas sobre él y se empieza a revisar todo lo que había hecho. Ahí se
encuentran los investigadores con que había atendido a más de 200 pacientes, que había atendido a pacientes que terminaron muriendo. El caso de una mujer a la cual mandó a canalizar porque se sentía muy mal en su casa, terminó muriendo días después, se dio por sentado que era por el COVID, se cremó el cuerpo, pero la familia está convencida de que su muerte se dio por un error de diagnóstico de alguien que no estaba capacitado. El problema ahí es que la familia decidió la cremación, ¿no? Con lo cual no es que sin cuerpo no se puede probar el delito, pero siempre es mucho más difícil. De todas maneras, hay más casos. Hay más casos, Ricardo, porque también está el caso de un joven de 29 años que se descompensó en su casa de Barrio Alberdi, en Córdoba. Llamaron sus familiares al COE, a este organismo donde trabajaba Ignacio Martín. Ignacio fue a atenderlo, según cuentan los familiares de este joven de 29 años, y en un momento, cuando este paciente se termina de descompensar y entra en paro cardíaco, se asusta, según dicen los familiares, y les empieza a preguntar a la madre, al hermano de este paciente, si alguno sabía hacer RCP, la resucitación cardiopulmonar. Por supuesto, Richard, se miraron y escúchame, si vos sos médico. Si vos sos médico, claro. Hacelo vos. El hermano sí sabía. La madre sale de la habitación. El muchacho, el paciente tenía 29 años, tenía una cardiopatía y se atendía por esa cardiopatía. Pero claro, en medio del tema del COVID, este tarado, lo único que sabía decir era, si tenés fiebre, paracetamol cada 8 horas. Si tenés fiebre, paracetamol cada 8 horas. Lo único que sabía hacer era eso. Y el verso que escucharon ustedes al principio. Bueno, volviendo a ese caso. No sabía hacer RCP. Entonces, el hermano del paciente sí lo sabía. La madre sale del cuarto. Allí dentro se hace RCP. El hermano trata de hacerlo hasta que nuevamente salen de la habitación y dicen, llama a las emergencias, al 107. Sí, le dicen, el propio falso médico, Ignacio Martín, le dice, llamen a una ambulancia. Finalmente llega la ambulancia y este joven de 29 años va a terminar muriendo. Murió. Un caso irreversible, por supuesto. No tenía COVID, tenía un infarto, estaba cursando un infarto. ¿En manos de quién? De nadie. Ese tipo no era médico. Pero quiero que esto quede bien claro, porque, primero, por más que diga que tenga 24 años, que sea muy boludo, los médicos, incluso los diplomas de honor, hacen años de residencia. Si se recibió a los 24 años, a los 23 años, que ya no es lo normal, pero, digamos, no es la media, pero aunque, vamos a ponerlo como media, tenías 4 años de residencia. Este tipo se mostraba como Gardel en medicina con 24 años. Y todo el mundo repitiendo cosas que cualquier médico decía en la televisión, o si usted iba a la consulta, el tema de la fiebre, el tema de la falta de aire, cuestiones que tenían que ver específicamente con el COVID, etcétera. Estaba repitiendo lo mismo, paracetamol paracetamol 500 o de 1 gramo cada 8 horas. Estaba repitiendo lo mismo. Y el tipo que tenía ahí adelante, ese pobre paciente, no tenía COVID, estaba cursando un infarto. Richard, este falso médico también atendió a pacientes que por suerte sobrevivieron y la pueden contar, pero que también sufrieron el haber estado en manos de alguien que no estaba capacitado para darles atención médica, que también sufrieron las consecuencias de diagnósticos que nada tenían que ver con lo que les estaba ocurriendo. De hecho, vamos a hablar con uno de ellos en un ratito nada más, con un hombre que estaba sufriendo problemas cardíacos, que fue atendido por este falso médico. El falso médico le suspendió la medicación que venía tomando, le dijo este versito que les contaba recién Ricardo: suspende todo, empezó a tomar paracetamol porque tenés COVID, y tiempo después se va a dar cuenta de que no tuvo COVID y de que casi se muere de un infarto por no haber recibido la atención que correspondía. Estas son solo algunas de las acciones que la justicia le está imputando hoy a Ignacio Martín. Tenemos acá un listado para mostrarles de los cargos que pesan en este momento sobre Martín, los cargos por los cuales
dice la justicia cordobesa, tiene que ir a juicio en los próximos meses. Está preso, está preso hace 1 año y medio. ¿Está detenido hace 1 año y medio? Está detenido hace 1 año y medio y ahora están viendo, o se tiene que resolver la elevación a juicio. Sí, Richard, está elevado a juicio, ya está encaminado esa situación. Lo que tiene como imputación, primero que nada, lógicamente, la usurpación de título, porque él presentó un título que era de una mujer claro, médica real, de carne y hueso, a la cual le robó todos sus datos. Se hizo pasar por ella usando su número de matrícula. Una pregunta de la cual nos vamos a meter en breve es: ¿cómo nadie se dio cuenta de todo esto, no? Usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina. Claro, evidente. Por supuesto, ¿no? Evidente. Richard va de cajón, alguien que se hace pasar por médico y que no está habilitado. No es que sea, yo soy médico, Claro. no, ejerce como tal sin serlo. Las acusaciones tienen que ver también con el uso de documentos privados falsos, la defraudación calificada reiterada, estafar a la gente, engañarla, diciéndole que tenía título habilitante, que podía darles las recomendaciones médicas que necesitaban. Por supuesto, no tenían ningún basamento para hacerlo. La falsedad ideológica por completar documentos con datos falsos. Entre otras cosas, hacía recetas, como les dijimos antes. Nada más peligroso que te den una receta para ir a comprar un medicamento que quizás no necesitas. Exactamente. Ricardo. La defraudación en grado de tentativa y acá lo más grave. Bueno, el acá homicidio por dolo llegamos, eventual. acá llegamos. Homicidio por dolo eventual. El tipo mató a gente. El tipo mató a una persona y dejó al borde de la muerte a otra. De hecho, los casos los estuvimos contando recién. Homicidio por dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual. Es decir, son los 2 casos que hemos contado. El dolo, es decir, a ver, esto no es una mera negligencia. El tipo sabía lo que estaba haciendo y sabía que si vos te metés en el papel de médico sin serlo, como si vos te metés en el papel de ingeniero, levantás una casa y se cae, vos sabés, te representás, conocés el daño que podés ocasionar. Eso es intención. No estoy hablando para los abogados, estoy hablando para la gente para que se entienda. No es negligencia, no es imprudencia, es intención de joder a los demás al punto de matarlo o de dejarlo con una lesión grave. Una cosa quería decir, sí, antes de ir directamente. Tenemos alguna descripción de los hechos también, pero dale. Bueno, ahora vamos a la Avanza con descripción de los eso. hechos. Pero esto quería decir porque parece técnico, parece aburrido, pero mire, es importante y usted le va a encontrar la vuelta al final. Lo estaba diciendo Rolando al principio. En Córdoba se conformó, a raíz del tema del COVID, de la pandemia, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y también el COT, C-O-T, Comando de Operaciones Tácticas, con una jefatura en Río Cuarto. Para formar estos equipos, estos 2 grupos, se incluyó a Defensa Civil, se incluyó a bomberos y a voluntariado. Y en Río Cuarto, las políticas sanitarias se articularon entre el Ministerio de la Provincia y la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Salud Municipal, de Río Cuarto, claro. De Río Cuarto. En una palabra. Que este tipo, este mentiroso, sí, haces bien en hacer un plano corto, que este tipo haya hecho esto con 19 años, diciendo que tenía 24, con una matrícula falsa, jamás lo pudo haber logrado sin una palanca política. Jamás. Y jamás usted se va a enterar, ni nosotros. Porque como siempre ocurre, jamás esa pata de la historia se revela. Se cuenta. Haría falta años, meses, años y mucha plata para llegar a escarbar hasta llegar al punto en el cual se pueda saber quién o quiénes fueron los que sabían que este tipo tenía 19 o 24 años y lo pusieron ahí, incluso con la firme sospecha de que esa gente de la política sabía que el tipo no era médico. Esa parte la vamos a dejar, ¿no? Claro que la vamos a dejar, no hay información, se callan todos la boca. Le estoy hablando de dos entidades oficiales
que provocaron que este tipo esté ahí y a su vez causara muerte. Richard, vos sabés que eso quería decir. este hombre, en su defensa, ¿No lo se que fue creen que esto planteando... es un caso criminal? No. Los casos criminales, sacando los loquitos, siempre tienen un componente social político, siempre. Richard, vos sabés que este hombre lo que plantea como su defensa es que sabían los referentes municipales que él no tenía título. Este es un tema, él trata de dar vuelta a la historia y decir, ellos sabían, ¿eh? No es que yo me moví solo en todo esto. Yo no falsifiqué nada. Por supuesto, es su defensa. Pero es innegable que acá hay una responsabilidad que va aún más allá de la que tendría este hombre, que va a ser sometido a juicio por estos cargos que ahora les vamos a describir. No estamos hablando ya de calificación legal, sino de los hechos que le están imputando a Ignacio Martín. Uno de ellos tiene que ver con el comienzo. Agosto de 2020, en plena pandemia de COVID, llega al COE, al centro de operaciones, presenta carnet apócrifo, por supuesto, que lo habilitaba supuestamente para ejercer la medicina, y participa allí del planeamiento, la coordinación y el control de la atención sanitaria. Que todo lo mismo que estaban acá, eran todos boludos. No era uno más, ¿eh? No era uno más. De acuerdo a las funciones que tenía, se encargaba de esto y tenía que interactuar con gente que trabajaba allí, que era médica, que eran médicos, y que tenía eran responsabilidades. especialistas. Exactamente. Sí. Pasemos al segundo hecho, Dale. porque en un momento fue contratado por el municipio para prestar servicios en la guardia del Centro de Salud Municipal y también en la zona del barrio Alberdi. Allí estuvo trabajando y atendiendo pacientes, cara a cara lo hacía Ignacio Martín. No se sabe qué puede salir de allí, pero están los registros de la cantidad de pacientes, más de 200, que él atendió y a los cuales les dio indicaciones como si fuera un médico. El 5 de octubre de 2020 estuvo en la casa del barrio Alberdi de una mujer que finalmente murió. Este caso quizás no se pueda descubrir nunca. ¿Por qué? Porque esta mujer, como le decíamos al principio del programa, fue cremada. Se la dio por muerta por el coronavirus. Pero se sabe que él fue quien la atendió en primera instancia en esa casa y la familia insiste con que necesariamente una situación tuvo que ver con la otra. Pasemos a lo siguiente. Son muchos hechos, ¿eh? Son muchos hechos. Estamos en el tipo es un tercero desastre, ¿eh? Así como está la película el ángel de la muerte, bueno, este es el médico de la muerte, aunque en realidad no era médico, el médico habría que ponerlo entre comillas. Este es un atorrante que provocaba la muerte de la gente haciéndose pasar por médico, lo voy a repetir hasta el día del juicio final. Hablando de muerte, el cuarto hecho es el más grave, el que tiene que ver con este homicidio simple por dolo eventual del que hablábamos recién, que es la asistencia, fallida por supuesto, a un hombre de 29 años, también en barrio Alberdi. A él fue a quien no pudo asistir con las maniobras básicas de resucitación, a cuyos familiares les pidió que se encargaran de hacerle el RCP y no lo lograron, por supuesto, la resucitación cardiopulmonar. Pidió la ambulancia, el paciente terminó muriendo. Algo irreversible, un asesinato para la justicia cordobesa que lo va a juzgar próximamente. En cuanto a lo que sigue, tiene que ver con más maniobras de impostar, de hacerse pasar por médico. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver con otras funciones que habría ejercido, porque no se quedó solo con la atención médica de pacientes. Sí, no, también, fíjense esto. mirá lo que hizo, Ricardo. Fíjense esto. ¿Vieron cuando van a sacar el registro de conducir? Que un médico lo revisa, obviamente, Richard. Hay un control. Hay un control médico para ver cómo estás, si tenés algún problema, si tenés problemas cardíacos, Hay por algunas ejemplo. cardiopatías que impiden acceder al registro de conducir. Atención, no solamente cardiopatías, hay otras dolencias que impiden. En definitiva, este tipo entregó carnet de conducir, hizo evaluaciones médicas y exámenes físicos. O sea, hay un montón de gente... No sabe en qué parte del pecho está el corazón. Este tipo no entiende nada de nada. Es un nene malcriado que mató gente. Está acusado de eso.
está acusado de eso, va a ir a juicio. No hay En este medio preso. momento, Richard, Atento. hay gente que tiene un registro de conducir que fue otorgado, entre otras cosas, porque Ahora, Ignacio Martín dio el ok. La municipalidad va a hacer algo con esto porque todos los registros, ellos tienen registro de los carnets que fueron otorgados a personas que pasaron por el examen médico encomillado realizado por este chanta. Deberían llamarlas para que devuelvan ese carnet y hacerles... Yo sé que es un engorro, nadie no me rompa, escúcheme una cosa. No, mire que se está jugando la vida, Se está jugando la vida en serio. Este tipo... usted piense en el arquitecto, ingeniero, con perdón de los arquitectos, ingenieros, que levantan, sin serlo, y levantan una casa, y la gente va a vivir. Es un desastre. Bueno, esto no fue desastre porque lo agarraron, lo descubrieron, pero tardaron demasiado porque debían saber, sabían. Fíjate el sexto hecho, que tiene que ver con un hombre con el que vamos a hablar en breve. Sí, lo vamos a hacer ahora. Es una persona que se descompensa también, llaman a donde tienen que llamar, al médico, y va Ignacio Martín a atenderlo. Él padecía una cardiopatía. ¿Qué le dice? No, mirá, deja de tomar lo que venís tomando, la medicación para el corazón, te doy un paracetamol y no vas a tener ningún problema. Tenía un severo problema cardíaco, casi se muere. Por eso la acusación de lesiones graves que tiene en este expediente judicial. Deja Porque secuelas. hay una persona que la pasó muy mal y que casi no la cuenta por Ignacio Martín. ¿Hay un hecho más? Me parece que hay un hecho más. Sí, ahora Bueno, viene ahí viene el el séptimo último. hecho que tiene que ver con que presentó documentación apócrifa en Río Cuarto, lo descubren y lo denuncian. Y a partir de ahí empieza a conocerse toda esta historia que conmueve a Córdoba desde 2021, cuando lo detuvieron a este hombre, y que ahora va a tener un juicio, donde van a hablar las víctimas. Y por eso en Cámara de Crimen, Ricardo, vamos a hablar con uno de ellos. Vamos a hablar con una de las víctimas, que es Daniel González, que está junto con su abogado Mariano Zampayo, a los que agradecemos esta posibilidad de tener unos minutos de comunicación, de charla aquí en Cámara de Crimen. ¿Cómo les va, Daniel González, Mariano Zampayo? Los saludamos, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti, desde Cámara de Crimen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Daniel, te queríamos empezar preguntando cómo fue tu experiencia de terror, sabemos, pero contanos en qué situación te encontrabas vos, por qué llamaste al médico y cómo fue tu relación y tu contacto con Ignacio Martín. Bueno, yo empecé a tener agitación, y una agitación fuerte, entonces empezaron a llamar al COE de Río Cuarto, y viene este supuesto médico con una ambulancia, dos ayudantes, y bueno, me hizo revisar por los enfermeros y me dijo: mira, lo que vos estás tomando no te sirve para nada. Me hizo una receta y dice: yo te voy a empezar a controlar, te voy a hacer un seguimiento, voy a venir todos los días o día por medio, y si no te voy a tener que internar. ¿Qué le recetó? Y bueno, ¿Qué le recetó? paracetamol y La receta es del paracetamol. del paracetamol. Y dígame una cosa, ¿usted antes de este episodio estaba tomando medicación cardiológica? Sí. Cuando este individuo llegó a su casa, ¿le dijo, no tome más la medicación cardiológica, tome paracetamol cada 8 horas? Claro, porque dice: vos tenés COVID. Una torrán. Y se lo voy. Perdón, Pero- este tipo, una torrán. Sí. Daniel, ¿te hisopó para decirte que tenías COVID? ¿Te hisopó para decirte que tenías COVID? No. Así Me de... hizo hacer... Después hice 2 hisopados, pero me daba negativo, pero me dijo que tenía COVID. Claro. Me dijo que me iba a hacer seguimiento, que iba a venir cada 10 días por medio, y bueno, ahí desapareció. ¿No volvió al día y bueno. medio? No volvió nunca más. ¿Y vos cómo te sentías? Claro, sí, no le mentiroso, convenía. ¿para qué va a volver? Daniel, ¿y vos cómo te Claro. sentías en esos días posteriores cuando él debió haberte ido a visitar, si era médico, y no aparecía? No, y tenía una agitación
Imagínate, lo que yo tenía era un infarto. ¿Un infarto tenías? Usted estaba cursando un infarto cuando este tipo se presentó, dijo que tenía COVID y le sacó la medicación y le dio paracetamol de 500 cada 8 horas. Y usted estaba cursando un infarto. Sí, señor. Bah. ¿Y cómo descubriste, Daniel, que habías tenido un infarto y no habías tenido COVID? Porque empezamos a llamar al COE, como a los 20 días nos atendió por teléfono una doctora, me pidió el número de documento y bueno, revisó, me dijo, no, usted no tuvo COVID nunca. No Y entonces, bueno, otro médico particular me hizo hacer una eco doble. Sí, y sí. ahí fue cuando me dijo el médico, vos tenías un infarto. ¿Y ahí Claro. qué pensaste, Daniel, en ese momento? Cuando te enteraste que habías tenido un infarto, que no habías tenido COVID y que te habían dicho todo lo contrario. Claro, exactamente. Aparte, nosotros ya habíamos visto por televisión, porque lo mío fue el 16 de diciembre del 2020. Ahí descubrimos, cuando lo vimos por televisión, digo, entonces cuando vine de allá, digo, y lo pasaban la foto, digo, este es el médico. Ahí me empecé a acordar la cara, porque vos llamás al COE, a un centro como era el COE, nunca te vas a imaginar que te van a mandar un trucho. Obviamente. Por supuesto que no. Obviamente que no. ¿Y vos te enteraste que lo estaban denunciando como médico trucho? ¿Lo viste por televisión y dijiste, este es el que me atendió a mí, que me sacó la medicación y me dio el paracetamol diciéndome que tenía COVID? Claro, claro. ¿Y ahí qué hiciste, Daniel, ahí? Y bueno, cuando me compuse, vine y hablé con el doctor y decidimos hacer la denuncia. Doctor Zampayo, la causa ahora, con relación a su cliente, ¿cómo está? ¿Está a punto de ir a juicio? Sabemos que hay más hechos, pero bueno, empecemos por el de su cliente. Claro, en realidad el tipo penal que se le enrostra a Ignacio Martín es uno dentro de un concurso real de delitos que incluye, como ustedes referían hace un momento, también un delito de homicidio y también otro remillete de delitos que afectan a otros bienes jurídicos, como por ejemplo la usurpación, digamos, toda la concurrencia delictiva se denomina concurso real de delitos, se ha investigado en una única causa, un único proceso y oportunamente merecerá una única pena. Por lo tanto, el compromiso que tiene hoy Martín a raíz de... Porque esta última resolución, en función de la cual estamos conversando, es la rectificación de un recurso de la denegatoria de un recurso de oposición que interpuso la defensa. Pero no lo haga muy técnico porque si no, no se va a entender nada. Escúcheme una cosa, ¿este hombre va a ir a juicio, sí o no? Claro, este hombre va a ir a juicio por todos los delitos que ustedes describieron detalladamente hace un momento. Bien. El delito más grave dentro de ese conjunto de delitos es el de homicidio, y el segundo en cuantía punitiva es el de lesiones, que lo afecta a Daniel. Claro. Hoy por hoy la Cámara lo que tiene que resolver es primero abocarse, porque ha quedado firme esta resolución, invita a las partes al ofrecimiento de prueba y fija día y hora de audiencia. Doctor, lo detengo ahí para hacerle una pregunta que tiene que ver con el corazón del expediente, donde usted se ha metido para actuar como querellante en representación de Daniel. ¿Cómo pudo ser que este hombre se hiciera pasar por médico y que ninguna autoridad sanitaria de Río Cuarto, de la provincia, a nivel provincial de Córdoba, se haya dado cuenta? ¿Qué hay en el expediente? ¿Qué explicación han dado sobre por qué esta persona estaba trabajando, haciéndose pasar por médico en una entidad oficial? No era un sanatorio privado, era una entidad pública. ¿Qué respuestas han dado? Bien, en el contexto del proceso, lo que ha hecho la Fiscalía es abocarse a digamos, como toda investigación penal, se comienza desde un motivo bastante para traer a alguien a una fiscalía e indagarlo. El estado de convicción hoy es de la probabilidad de autoría y luego terminará con una certeza condenatoria o absolutoria, lo que sea. Yo creo que va a ser claramente condenado. Porque justamente el concurso de delitos, si él no acepta entrar al juicio propiamente dicho, va a tener que pactar y la pena
ya tiene un mínimo muy alto. Pero independientemente de eso, y en razón de la pregunta que vos me realizas, no en esta causa han habido circunstancias de este tipo. Paralelamente, hubo dos concejales aquí en Río Cuarto que pidieron investigar a algunos funcionarios municipales y de la provincia, y esas causas no prosperaron y fueron archivadas, y esos denunciantes no impugnaron la resolución del fiscal de instrucción respecto del archivo. Por lo tanto, como lo decía Canaletti desde un comienzo, nunca sabremos bien bajo qué formas es que él realmente vino a ocupar un lugar trascendental, porque él acá, respecto del COT, que es la pata operativa del COE, digamos, él llegó a ganar una notoriedad impresionante. Salía así como la nota que presentaron ustedes recién. Sí. El oráculo, digamos, del sanitario pasaba prácticamente por la figura de este sujeto Martín. Entonces, políticamente, los nexos políticos, bajo la forma que les decía yo, en donde quedó archivada la causa en una investigación muy escueta que no duró más de un mes y medio, ahí va a quedar en el túnel del tiempo, digamos, y de la babia de no saber políticamente qué sucedió. Bien, ahora, sí, pero sucedió algo. ¿Este hombre cobraba sueldo o no? Porque en un primer momento se dijo no, actuaba como voluntario. Después lo que apareció a nivel periodístico, y entiendo que también en parte de los expedientes de lo que estamos hablando, fue que él había facturado 80.000 pesos. Por supuesto, sí. Esto es así, él cobraba por su trabajo. Claro, él se sirvió en lo atingente al delito de defraudación calificada reiterada y demás, falseando documentación para llegar a ser tenido como un agente sanitario y cobrar un sueldo. Por supuesto. Él cobraba sueldo, o sea, esto nadie se puede hacer distraído. La Municipalidad de Río Cuarto le pagaba a él, a este falso médico. Por supuesto que no, y también quedó debiendo en el hotel donde se había alojado. Es decir, él se mostraba como una persona sustancialmente involucrada en la tarea del COE bajo la operatividad del COT, que es el Centro de Operaciones Tácticas. Porque el COE era la pata política, digamos. Ajá, quedó. En cambio, el COT, que el de operaciones tácticas, es la parte material, concreta. Que acá tenía una jefatura, bueno, y él estaba ahí en ese concierto de gente, ¿no? Quedó claro, doctor, quedó claro la hipótesis desde el principio. Nadie nace delincuente. Si uno ve la ocasión, la aprovecha, y la ocasión a veces, o muchas veces, la propicia los políticos. Los políticos en ese momento, cuando todo se destapa, se esconden detrás de una resolución de algún fiscal amigo. Le agradecemos mucho a los dos, especialmente a Daniel González, que es el que padeció a este desgraciado la comunicación con Todo Noticias, y por supuesto al doctor Zampayo. Muchas gracias. Igualmente. Buenas tardes. Bueno. Caso fuera de lo común, Richard. Caso fuera de lo común. Hay una se ha visto cosa... falsos médicos, pero que ocupar un rol tan visible, donde daba entrevistas en televisión, en un momento en el cual todos estábamos mirando y escuchando a los médicos, todos queríamos tener referencias, actualizaciones de lo que estaba ocurrido. 2020, piensen, plena pandemia, plena cuarentena, eran la voz autorizada. Y el que ejercía el rol de vocero autorizado en Río Cuarto era un trucho, era un falso médico, Ricardo. Exacto, sí. A ver, es la cara visible de los truchos del poder municipal, del poder político. Es la cara visible, es así. Se puede comparar con otras muchas estafas que se cometieron a propósito del COVID. Usted las recuerda perfectamente bien a nivel nacional. Esto se dio en Córdoba. Es realmente insólito y llamativo. Bueno, hasta acá el caso de este falso médico, presunto asesino. Digo presunto porque ya, insisto, tienen que hacerle el juicio, pero va acusado de homicidio, que les hemos presentado como primer tema de Cámara de Crimen. Sí, Richard, es importante destacar esto para cerrar.
la Cámara ya dijo que tiene que ir a juicio oral. Lo que decía el doctor Zampayo es quizás intente algún tipo de acuerdo antes de llegar al debate, pero todo indica que va a haber un juicio con una pena en expectativa de hasta 25 años. Está preso este hombre en este momento, no es algo menor para nada, ni siquiera a nivel condena en expectativa. Un caso muy sensible, Ricardo. Exacto. Si te van a dar de 20 a 25 años, yo pensaría en empezar a tirar algún nombre. No sé, pensalo, Martín, vos que pensás en todo para cagar a la gente, a lo mejor, si tirás algún nombre, bueno, se terminó el tema. Vamos a hablar.